Concluyendo con el estudio del libro de Efesios, el doctor Julio Jiménez nos hablará en esta oportunidad de cómo orar en el Espíritu. Hay una relación muy poderosa entre vestirnos con la armadura de Dios y la oración. El pensar, meditar a través de las implicancias de nuestra vida de fe nos llevará a orar de una manera correcta en el Espíritu, buscando la voluntad de Dios. Buenos días. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos para poder estudiar la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 6 y con mucha tristeza nos hemos aproximado al final de esta carta. Efesios, yo creo que todos nosotros hemos sido bendecidos con este libro de Efesios. Y por las últimas semanas, hermanos, hemos estado hablando sobre la batalla espiritual. Y vamos a abrir Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. La palabra de Dios dice así, Efesios capítulo 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, hemos estado estudiando sobre esta batalla espiritual. Las últimas semanas estuvimos hablando sobre esa armadura que Dios nos ha dejado a nosotros los cristianos para poder resistir y estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Pero es bien interesante, hermanos, que en el versículo 18, el apóstol Pablo, después de haber descrito esta armadura de Dios, él introduce, hermanos, este tema de la oración. Pero él no nos habla, hermanos, de cualquier tipo de oración. Él habla y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, una oración en el Espíritu. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver a través de estos versículos del capítulo 6 de Efesios, que hay una relación íntima entre tomar la armadura de Dios y una oración en el Espíritu. Pero antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor, y en esa relación nos acercamos a ti para pedirte, Señor, que tú estés en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, pues, por este vehículo que tú has dejado a nosotros, tus hijos, que es la oración, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu pueda estar dirigiendo este estudio y que Él, Señor, esté trabajando en nuestros corazones y en los corazones de nuestros amigos, que la luz de tu Evangelio, Señor, pueda resplandecer en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Efesios capítulo 6. Al final de esta carta, de esta epístola, podemos ver, hermanos, que hay una relación muy fuerte. Hay una relación muy íntima, muy poderosa, hermanos, entre tomar la armadura de Dios y la oración. Estas dos cosas caminan juntas, una detrás de la otra. La oración, hermanos, debe seguir al tomar la armadura de Dios en ese orden y no de la manera contraria. Eso es lo que el apóstol Pablo, hermano, nos está hablando aquí. Después de haber descrito toda esta armadura de Dios, él introduce este tema que es la oración. Y hemos estado estudiando, hermanos, que ponerse la armadura de Dios es un proceso que involucra nuestras mentes. Hemos venido hablando, hemos venido estudiando que la lucha espiritual que libra el cristiano ocurre en la mente. Satanás viene a nuestra mente. Él ataca, hermanos, nuestra mente. Por ejemplo, cuando tomamos, hermanos, la esperanza de salvación, ¿se acuerdan ustedes de la esperanza? Esa bendita esperanza de salvación que era representada ¿por qué? Por el yelmo, por el casco de salvación. Esto significa, hermanos,
que hemos tenido que pensar, hemos tenido, hermanos, que meditar y apropiarnos de esta promesa de Dios. ¿Se acuerdan cuál era esta promesa de Dios, de esa bendita esperanza? Que un día, en el futuro muy cercano, nuestros cuerpos, hermanos, van a ser redimidos y transformados a la gloria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que ya no más experimentaremos, hermanos, esta lucha que tenemos ahora, esta lucha, hermanos, que el apóstol Pablo describe en Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta lucha que experimentamos, hermanos, de ofender a nuestro Dios. Nunca más, hermanos, experimentaremos esa confusión y turbación, hermanos, que este mundo, Satanás y el sistema levantan. Nunca más, hermanos, vamos a experimentar la angustia, el dolor, la preocupación, el desgaste, el envejecimiento que como humanos, hermanos, nosotros experimentamos. Una vez que nosotros hemos pensado, hemos meditado, hermanos, en estas cosas, esto nos va a ayudar a nosotros a fortalecernos, a mantenernos firmes en nuestra manera de pensar y a vivir como hijos de Dios. Que a pesar de las dificultades y las situaciones que este mundo, hermanos, gobernado por Satanás, nos pueda presentar, nosotros, hermanos, vamos a estar firmes. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros, hermanos, tomamos la armadura de Dios, nos va a ayudar a mirar y a entender nuestras circunstancias bajo una nueva perspectiva, bajo una perspectiva, hermanos, espiritual, bajo una perspectiva, hermanos, eterna, a través de los ojos de Dios y el plan que Él tiene con nosotros. Podemos ver, hermanos, cuál es nuestra función que tenemos nosotros en ese plan divino. Y esto a su vez, hermanos, nos va a ayudar a poder venir, hermanos, en oración y en súplica a nuestro Padre Celestial para poder pedirle aquellas necesidades que nosotros tenemos para poder cumplir con ese llamado, con ese ministerio, con esa función que Él nos ha dado en este plan divino. Primero, hermanos, nosotros tenemos que pensar a través de estas implicancias de nuestra vida de fe. Y luego, nuestra oración va a fluir de una forma natural y muy fácil. El tomar la armadura de Dios nos va a llevar, hermanos, a la oración correcta. Una oración con el entendimiento correcto. Una oración que busca estar en acorde con la voluntad de Dios. Una oración que busca un propósito espiritual, un propósito eterno, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Una oración que quita los ojos en uno mismo. Una oración egoísta y los pone, hermanos, en las necesidades de nuestro prójimo, sabiendo que nuestro prójimo tiene una necesidad grande, que es la salvación eterna. Vamos a usar todas nuestras energías, todo nuestro tiempo, hermanos, para llevar el Evangelio al prójimo que necesita esta salvación. Vamos a quitar, hermanos, esos ojos en nosotros mismos para ponerlos en nuestro hermano. Nuestro hermano quizás está pasando por muchas dificultades. A lo mejor es un hermano que está luchando contra el enemigo y necesita que nosotros estemos orando por él. Necesita a lo mejor, hermanos, ser edificado. Ese es el tipo de oración, hermanos. Una oración que quite los ojos en uno mismo, hermanos, y los ponga en el plan eterno de Dios, que nosotros sabemos que es la reconciliación de la humanidad consigo mismo a través de la fe en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay una relación muy fuerte y poderosa entre ponerse la armadura de Dios y la oración. En el pensar y meditar a través, hermanos, de las implicancias de nuestra vida de fe y la oración, hay una relación muy íntima. Por eso es que el apóstol Pablo, después de haber descrito toda esta armadura, él introduce, hermanos, esta arma que Dios nos ha dejado también, que es la oración. Nosotros sabemos, hermanos, que nosotros, los seres humanos, hemos sido creados por Dios de esta manera. Para primero pensar y luego actuar. Recibimos información, la meditamos y luego la procesamos, ¿verdad? Esa es la manera como nosotros los humanos nos comportamos. Esto es lo primero que hacemos, es pensar,
recibir la información, pensarla, meditarla y procesarla. Luego actuamos basado en lo que hemos pensado y en lo que hemos sentido. Nuestra mente y emociones, hermanos, trabajando en nuestra voluntad, en nuestros miembros, nos van a traer finalmente al actuar. Este es el proceso normal de los seres humanos. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, aquí, él comienza a hablar de la guerra espiritual, comienza a describir al enemigo, comienza a hablarnos, hermanos, de esta armadura de Dios, comienza a hablarnos de nuestra fe. Y una vez que nosotros, hermanos, hayamos meditado, hayamos pensado, hermanos, en todas estas implicancias del rol, de la función que nosotros tenemos, hermanos, dentro del plan de nuestro Dios, entonces la oración va a fluir de una manera, hermanos, natural, de una manera fácil. Es imposible, hermanos, actuar sin haber pensado. Es imposible actuar sin haber pensado. Algunas oportunidades decimos, has hecho esto sin pensar, pero realmente no es que no se ha pensado. Lo que pasa es que no ha usado el tiempo necesario, el correcto, para poder estar meditando y pensando antes de tomar una acción. Pero de todas maneras, tenemos, hermanos, que pensar. Pero sin embargo, hermanos, también es posible, fíjense, es posible pensar sin nunca actuar. Es fácil. No estar leyendo, muchos cristianos tenemos muchos años en las cosas de Dios y estamos leyendo la Biblia y libros y pensamos y meditamos en todos los secretos y las doctrinas de la Biblia, pero no estamos actuando. Eso también, hermanos, es muy peligroso. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo nos ha traído hasta aquí, hasta este versículo 18, para mostrarnos esta gran verdad, este gran principio espiritual, hermanos, que existe esta relación en tomar la armadura de Dios, en el pensar, en el meditar, hermanos, en nuestra vida de fe y la oración. Y que si nosotros la tenemos en cuenta, hermanos, nuestra oración va a ser una oración eficaz. Por lo tanto, hermanos, el complemento natural que sigue al tomar la armadura de Dios, la actividad que resulta de esto es la oración. Primero nosotros tenemos que estar meditando en nuestra vida de fe y luego va a venir de una manera, hermanos, natural. La oración va a fluir, hermanos, de nuestro corazón, buscando, hermanos, esas necesidades que nosotros tenemos para poder cumplir ese llamado que Dios nos ha dado. Notemos, hermanos, el orden. Primero tenemos que estar pensando y luego viene la oración. Esto, hermanos, es extremadamente importante. El apóstol Pablo no reversa, hermanos, esto. Él nos dice, ora primero y luego toma la armadura de Dios. Él dice, toma la armadura de Dios y luego ponte a orar. Y hermanos, cuando nosotros, hermanos, comenzamos a orar sin reflexionar, sin meditar, hermanos, en la palabra de Dios, sin reflexionar, hermanos, en nuestra vida de fe, es que nosotros, hermanos, desarrollamos una vida de oración muy, muy pobre, una vida de oración, hermanos, débil, sin poder, una vida de oración, hermanos, egoísta y muchas veces frustrante, porque estamos pidiendo, hermanos, cosas que no deberíamos de estar pidiendo y nos frustramos, nos desanimamos. Cuando usamos el orden correcto, cuando nuestra oración, hermanos, está siguiendo, hermanos, este orden que el apóstol Pablo nos menciona aquí en el libro de Efesios, nuestra oración, hermanos, estará llena de significado espiritual y de un propósito eterno. Será una oración, hermanos, que va a buscar de Dios. Será una oración que va a ser guiada por el Espíritu Santo, que busca la voluntad de Dios, de nuestro Padre Celestial, que se lleve a cabo, hermanos, aquí en la tierra, como nuestro Señor Jesucristo oraba. Y no tratar de que nuestra voluntad se cumpla en el cielo. Muchas veces nosotros estamos orando ahí, tratando con fuerza, tratando de torcer la mano de Dios, tratando de que nuestra voluntad se cumpla en el cielo, pero así no es. Cuando nosotros, hermanos, comenzamos a pensar, a meditar,
a reflexionar en todas las implicancias, hermanos, en ese rol que nosotros tenemos, hermanos, en las circunstancias en que nosotros vivimos, en aquellas experiencias, hermanos, que nosotros tenemos como resultado de este mundo, del sistema, del enemigo. La oración, y tomamos la armadura de Dios, la oración, hermanos, va a fluir de una manera natural. Pero ahora, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Estamos hablando de la oración. Pero ¿qué es la oración? Si hacemos un estudio, hermanos, minucioso de toda la enseñanza de la Biblia en este gran tema que es la oración, vamos a encontrar, hermanos, una idea básica. En todo este estudio, en todos estos pasajes de la palabra de Dios que hablan de la oración, vamos a encontrar una idea básica. Y esa idea básica, hermanos, es que la oración es conversar con Dios. La oración, hermanos, es simplemente conversar con nuestro Dios. Pero, aunque la oración, hermanos, es algo tan simple como conversar con Dios, la Biblia nos habla que la oración tiene ciertos principios espirituales que nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos, hermanos, que dominarlos y tenerlos presentes cada vez que nosotros nos acercamos a nuestro Dios en oración y en súplica. Solo así estaremos seguros que Dios concederá nuestras peticiones. Solo de esa manera, hermanos, cuando nosotros estamos estudiando esos principios, hermanos, que rigen, hermanos, la oración, nosotros vamos a asegurarnos que nuestro Dios, Él pueda conceder nuestras peticiones. Lucas capítulo 11, versículo 1, nos habla, hermanos, que aún los discípulos de nuestro Señor Jesucristo se acercaron a Él y le dijeron, uno de ellos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Aquí vemos, hermanos, cuán importante era la oración para los discípulos. Hay algo muy interesante, hermanos, que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, nunca vamos a leer o a encontrar que los apóstoles, que los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo, Señor, enséñame a predicar. Señor, enséñame a echar fuera a los demonios. Señor, enséñame a hacer estos milagros. No lo vamos a encontrar. Pero lo que sí encontramos es esto. Señor, enséñanos a orar. Porque los discípulos, hermanos, ellos sabían que todos los milagros, que esa autoridad para enseñar de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ese poder que Él tenía, venía de una vida de oración. Venía de una vida de oración. Por eso es que ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Pero por otro lado, hay una implicancia aquí. Enseñar significa que nosotros tenemos que estar estudiando y que tenemos que estar, hermanos, siendo entrenados para poder dominar, hermanos, esta actividad espiritual que es la oración. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Aquí vemos un grupo de hermanos, de cristianos, que ellos estaban orando, pero ¿qué pasa? Que ellos no habían estado, hermanos, estudiando en la palabra, no se habían apropiado de estos principios espirituales que tiene la oración. Y por más que ellos estaban pidiendo y pidiendo, ¿qué dice la palabra de Dios? Ellos no recibían nada. Es muy triste, hermanos, ver que cuando, por ejemplo, nosotros compramos una casa, cuando nosotros compramos un carro, cuando compramos una computadora, una refrigeradora, cuando quizás nos cambiamos de trabajo y vamos a un trabajo nuevo, ¿no? Siempre existe un manual y nosotros tenemos que estudiar ahí ese manual para poder ir paso por paso y estar seguros que estamos operando bien el carro, el televisor, la computadora, y cuando vamos, no nos cambiamos de trabajo, aún y no, la mayor parte de los trabajos ellos tienen hasta una semana que dan para poder entrenarnos y asegurarnos que nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer. Es muy triste que nosotros, sabiendo que tenemos, hermanos, una arma tan poderosa contra el enemigo que es la oración,
nosotros no estamos dando el tiempo necesario para poder estar estudiando estos principios que rigen, hermanos, a esta actividad espiritual que es conversar con Dios. Por eso, hermanos, es lo que está pasando en la actualidad. Muchos de nosotros estamos debilitados, muchos de nosotros estamos desanimados, porque no estamos, hermanos, orando de la manera como el apóstol Pablo, hermanos, aquí nos está enseñando. Lo que el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo en estos versículos 18, 19 y 20, hermanos, es que después que hayamos tomado, hermanos, la armadura de Dios, después que hemos pensado a través de las implicancias de la vida de fe, entonces Él nos dice, una vez que hayas hecho esto, una vez que hayas meditado en tu vida, en el rol, en la función que Dios te ha puesto, en este lugar, en el plan divino, entonces habla, conversa con tu Dios acerca de ellas. Cuéntale, dice, todo. Cuéntale todo lo que tú sientes, tus temores, tus frustraciones, tus congojas, tus relaciones que tú tienes en tu vida y cuáles son esas reacciones que estas relaciones, hermanos, producen en ti. Y luego entonces, pídele lo que tú necesitas. Escuche bien, pídele luego, después de haber hecho todo este proceso, pídele lo que tú necesitas. No nos está hablando de pide lo que tú quieres. Pide lo que tú necesitas. Pero este ejercicio mental, hermanos, de meditar nos va a ayudar a tener una perspectiva de la vida, hermanos, a poder mirar al mundo de otra manera, con unos ojos espirituales. Pero ahora, hermanos, tenemos que decir que Dios concede la oración de acuerdo a sus promesas. Dios concede. Estoy hablando y enfatizando, hermanos, esta palabra, concede. ¿Por qué? Hay muchos que piensan que Dios en algunas oportunidades Dios no responde a la oración, pero Dios responde cada una de las oraciones. Muchas veces nos va a decir, sí, Él va a conceder esa petición. Muchas veces nos va a decir, no. Muchas veces nos va a decir, no en este momento, más adelante. Pero Dios siempre, hermanos, va a contestar todas nuestras oraciones. Lo que estamos estudiando, hermanos, es cómo orar, cómo usar, hermanos, estos principios que rigen esta actividad espiritual que es conversar con Dios para asegurarnos que Él pueda conceder esa petición. La verdad, hermanos, es que Dios concede, hermanos, cada oración que es basada en sus promesas. La oración, hermanos, no comienza en nosotros, ella comienza con Dios. Dios tiene que decir que Él lo hará antes de que nosotros, hermanos, hayamos pedido que Él lo haga. Este es el punto. Dios nos ha dado, hermanos, promesas y ellas forman la única base apropiada para nuestras súplicas. Y esas promesas, hermanos, están en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo mucho utilizaba, hermanos, la relación entre el Padre y el Hijo para poder describir y darnos un poquito más de luz en cuanto a la relación espiritual que nuestro Padre y nosotros tenemos, nuestro Padre Dios. Pero es lo mismo que sucede con nosotros. ¿No se ha puesto a pensar usted que como padre usted nunca se va a comprometer con su hijo a darle de todo? ¿Verdad? Cualquier cosa que él te pida, el padre o la madre, nunca nosotros nos vamos a comprometer, porque hay cosas buenas que él necesita. Pero también hay cosas malas que aunque Él las desea, no las necesita. Entonces, hermanos, bajo ese contexto, bajo esa base, bajo esas promesas que Dios tiene, es que nosotros, hermanos, podemos pedir. Acordémonos que nuestro Dios es Dios todopoderoso, Él todo lo puede. Cualquier cosa que nosotros podamos pedirle, Él lo puede hacer. No tenemos ninguna duda. Nuestro Dios, igual que nosotros, con nuestros hijos, es Dios de amor. Él tiene esa tendencia, hermanos, de querer darnos lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, es un Dios sabio también. Y Él sabe, hermanos, qué es lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene? Esto, hermanos, es lo que el apóstol Pablo quiere decir.
que nosotros tenemos que orar en todo el tiempo. Dice, en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Voy a hacer un paréntesis. Muchas personas piensan, o por ahí se ha enseñado, que orar en el Espíritu es comenzar a gritar fuerte, quizás darse vueltas en el piso, quizás llorar, desesperarse, arrancarse la camisa, el vestido y hacer diferentes tipos, ¿no?, de expresiones para poder llamar la atención a Dios. O quizás lo que pasa es que tú no has orado, lo que pasa es que tú no has ayunado, por eso es que no has orado en el Espíritu. Pero la palabra de Dios, hermano, nos dice que orar en el Espíritu no es eso. Orar en el Espíritu, hermanos, es orar de acuerdo a las promesas, al carácter y a la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo, hermano, nos ha dado a conocer en su palabra, la Biblia, hermanos. Eso es orar en el Espíritu Santo de Dios. Que nosotros, hermanos, después de haber reflexionado en nuestra vida espiritual, después de haber reflexionado, hermanos, cuál es ese rol que Dios nos ha dado, cuál es esa misión, qué parte dentro de este plan eterno nosotros tenemos, y cuáles son esas necesidades que tenemos que pedirle a nuestro Padre para poder llevar ese llamado que Él nos ha dado. Eso es orar en el Espíritu. Dios, hermanos, nunca nos ha prometido conceder cualquier tipo de oración, y lo vamos a ver en la Biblia. Quizás muchos de ustedes ahorita estarán un poquito asustados o preocupados que el hermano Julio nos está hablando, pero vamos a ver en la palabra de Dios. Dios, hermanos, nunca nos ha prometido conceder cualquier tipo de oración, y lo vamos a ver. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3, ya lo mencionamos. Dice así: pedís y no recibís. Mire, pedís, ustedes están orando, están suplicando por algo, pero ustedes no están recibiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dios está concediendo estas peticiones? No las está concediendo. ¿Y por qué? Porque hay una razón. Dice, porque pedís mal. Porque estos hermanos no están, hermanos, siguiendo estos principios espirituales, hermanos, de la oración. Y vemos al final del versículo, hermanos, la razón. Dice, porque ustedes están pidiendo para gastar en vuestros, dice, deleites. Estos hermanos comenzaron a orar, comenzaron en el lugar equivocado. Como quizás muchos de nosotros, ¿no? Sucede algo y comenzamos rápidamente a actuar. Señor, ¿no?, líbrame de esta situación. Y no damos el espacio, el tiempo para poder reflexionar, hermanos, en todas las implicancias de nuestra vida de fe. Y no reflexionamos, hermanos, cuál es ese rol, cuál es esa función que Dios nos ha dado, cuál es ese puesto, esa posición que nosotros tenemos, hermanos, en el plan divino de Dios, que es reconciliar a la humanidad consigo mismo. Aquí vemos, hermanos, que Dios, Él nunca nos ha prometido, hermanos, conceder cualquier tipo de oración, y aquí lo vemos. Y en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8, vemos un segundo ejemplo. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 8. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. El apóstol Pablo, un hombre de Dios. La mayor parte del Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito por este apóstol amado. La Biblia nos habla de esa fidelidad, de esa relación tan íntima que él tenía con su Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos, hermanos, se nos habla de que el apóstol Pablo tenía, hermanos, un aguijón de la carne, tenía una enfermedad. Muchos piensan que este aguijón de la carne, hermanos, era una enfermedad que él tenía, hermanos, en sus ojos. Y la palabra de Dios nos dice que él le pidió, ¿cuántas veces? 3 veces. Él oró al Padre y le dijo, ¿sabes qué? Señor, sáname, quita de mí este aguijón. Pero al final del versículo dice,
a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, dice, en la debilidad. Y en el versículo 7, hermanos, nos habla de que esta prueba, esta condición en los ojos que él tenía, nuestro Dios, hermanos, lo estaba usando en la vida de este apóstol tan amado, para que él no pueda, dice, enaltecerse en sobremanera, que él no pueda, hermanos, llenarse de soberbia. Fíjense ustedes, hermanos, el apóstol Pablo pidiendo por algo, pero Dios, que no solamente es un Dios todopoderoso que lo puede hacer, no es solamente un Dios amoroso que tiene esa tendencia de dar, pero es un Dios sabio. Él sabía que si él le quitaba, hermanos, ese aguijón de la carne, más que seguro que este apóstol hubiera estado teniendo problemas en su vida espiritual, ¿verdad? Dice que él fue mantenido de esa manera para que él no se enaltezca, dice, sobremanera, para que no se llene, hermanos, de soberbia, para que no esté diciendo, ¿sabes qué? Todas las cosas que yo hago, mi predicación, los milagros que hago, la demostración del poder de Dios, es a través de mi fuerza, de mis habilidades, de mi inteligencia, sino que Dios lo mantuvo, hermanos, así, para que él pudiera experimentar que no era él obrando, sino era su Dios, nuestro Dios, obrando, hermanos, en este cuerpo frágil del apóstol Pablo. Y en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 23, vamos a ver otro ejemplo, que Dios, hermanos, él nunca nos ha prometido conceder cualquier tipo de oración, sino aquella oración que es en el Espíritu Santo, buscando siempre la voluntad de Él. Aquella oración que es basada en sus promesas. 1 de Timoteo, capítulo 1, capítulo 5, versículo 23. 1 de Timoteo. Dice, el apóstol Pablo le está diciendo, le está enviando esta carta, esta recomendación a Timoteo, un predicador joven. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, dice, enfermedades. No sabemos la razón por qué es que Dios permitió que Timoteo continuara con estas enfermedades. Nosotros sabemos que Timoteo, al igual que el apóstol Pablo, eran hombres de fe. Muchas veces, hermanos, hemos escuchado lo siguiente: no, tú puedes orar, tú puedes pedirle a Dios, Dios te va a contestar, te va a conceder cualquier cosa que tú le pidas. Todo depende de ti, de la fe que tú tengas. Entonces comenzamos a orar y a levantar nuestra fe y no recibimos nada de Dios. Y comenzamos nosotros ¿a qué? A frustrarnos, a desanimarnos, porque creemos que nuestro Dios es como que si fuera el genio de la lámpara maravillosa, que vamos a frotarla ahí para que Él nos pueda conceder lo que nosotros queremos. Dios no es así. Dios es un Dios todopoderoso. Él lo puede hacer todo. Cuando alguien te venga y te diga, ¿sabes qué? No es que Dios es el mismo de ayer y de hoy. Sí, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Dios es un Dios de amor. Tiene esa tendencia, hermanos, de darnos lo que nosotros queremos, necesitamos. Pero nuestro Dios es un Dios sabio. Y Él sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Pero por otro lado, hermanos, nosotros sabemos que Dios, Él va a conceder la oración cuando esta oración, hermanos, es basada en sus promesas, en su carácter, hermanos, en su voluntad. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros pedimos por sabiduría, por entendimiento, por su presencia en nuestras vidas, por el sustento diario, por el trabajito, por el pan, por la comida, hermanos, por el qué tomar, por esa mansedumbre, por la paciencia, por el gozo, por la paz, por la fortaleza para testificar del Evangelio, por la fortaleza, hermanos, para cumplir con el llamado que Él nos ha dado. Por supuesto, hermanos, que el Señor va a responder todas esas
esas peticiones, porque cada una de esas peticiones, de esa oración, hermanos, tiene una base en sus promesas. Santiago capítulo 1, versículo 5. Tenemos un ejemplo. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. La palabra de Dios dice así: y si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, fíjense, si alguno de vosotros carece de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, hermanos. Aquí vemos una promesa de Dios. Cuando nosotros necesitamos esa sabiduría para poder conducirnos en la vida y para poder aplicar todas las verdades de nuestro Dios a nuestra realidad, a nuestro diario vivir, por supuesto que Dios, hermano, nos va a dar de esa sabiduría que pedimos. Daniel capítulo 9, no lo abran, pero puedan apuntarlo. Al final del servicio voy a poderles dar este estudio, pero en Daniel capítulo 9 vemos una promesa tan maravillosa de Dios que cómo se cumplió. Daniel estuvo estudiando, estuvo leyendo, estuvo meditando en el libro de Jeremías, y él encontró en el libro de Jeremías, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Daniel? Él estaba en el exilio en Babilonia, ¿verdad? Y él estuvo ya casi leyendo al final, ¿no?, del exilio, y encontró en el libro de Jeremías, que en ese tiempo era la Biblia que él tenía, y encontró que había una promesa de Dios que después de los 70 años, Dios iba a regresar su pueblo a Jerusalén. Y él encontró esta promesa, y la palabra de Dios ahí en Daniel nos dice que él comenzó a orar para que Dios pueda cumplir lo que él había prometido. Y nosotros sabemos la historia, hermanos. Los judíos regresaron del cautiverio a Jerusalén. Ese es nuestro Dios. Él es un Dios, hermanos, que cumple sus promesas. Amén. La oración, hermanos, en el Espíritu significa eso. Orar en esas promesas de Dios. Orar buscando su voluntad. Orar, hermanos, buscando que la voluntad de Dios se lleve a cabo aquí en la tierra, hermanos, y no nuestra voluntad, como querer torcer el brazo a Dios, se cumpla ya en el cielo. Eso es orar en el Espíritu. Y Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo muy conocido por todos. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas las cosas os serán añadidas. Aquí vemos, dice, todas estas cosas. Si nosotros leemos, hermanos, los versículos anteriores, nuestro Dios está hablando, hermanos, de nuestro sustento diario, de la comida, del agua, del vestir. ¿Se acuerdan ustedes que así como Él cuida de las aves, Él va a cuidar de nosotros, que no hay necesidad de que afanarnos? Y tenemos una promesa de Él, que Él va a sustentarnos, hermanos, día a día. Y cuando nosotros, hermanos, estamos orando de esa manera, por supuesto que Dios va a conceder, hermanos, nuestra oración. Pero cuando nosotros, hermanos, nos estamos afanando del día de mañana, el Señor, nuestro Dios, no nos va a conceder nuestra oración. Vamos a frustrarnos, vamos a desanimarnos, y nuestra vida, hermanos, espiritual se va a debilitar. Mateo capítulo 28, versículo 20, hay otra hermosa promesa. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, dice, enseñándoles, aquí los está enviando, hermanos, a la gran comisión, a enseñar, a predicar el Evangelio. Y en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí vemos una promesa, hermanos, de Dios, que Él nos ha prometido, ¿qué? Estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos solos, abandonados, con congoja, con dolor, con angustia, hermanos, en dificultades, en tentaciones, hermanos, nunca nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está a nuestro lado, y que Él va a ser la fuente, hermanos, de nuestra fortaleza, que Él va a ser la fuente, hermanos, de que nosotros podamos, hermanos, vivir unas vidas de triunfo en triunfo, como dice el apóstol Pablo.
Y por último, hermanos, vamos a usar los siguientes 3 minutos para poder analizar la oración que el apóstol Pablo, hermanos, hace en estos versículos, en el versículo 19 al 20. Y vamos a poder, hermanos, integrar, vamos a poder, hermanos, ver cómo es que estos principios espirituales, hermanos, cómo es que el usar, hermanos, el tomar la armadura de Dios nos va a ayudar a nosotros a poder llevar una oración en el Espíritu, una oración que esté buscando siempre la voluntad de Dios, una oración en las promesas de Él. Versículos 18, 19 y 20. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, cuál fue la situación del apóstol Pablo. ¿Cuál fue la situación en que él estaba aquí? El versículo 20 dice que él estaba en cadenas, ¿verdad? Esa es la situación. Él estaba, dice, en cadenas, era un prisionero. Él estaba, ¿dónde? En la cárcel. ¿Cuáles eran las relaciones que él tenía? ¿Con qué personas él se estaba relacionando? Eran con carceleros, por supuesto, con soldados, con el pretorio, dice la guardia de élite de Roma. Con estas personas él se estaba relacionando. Y afuera estaban también los hermanos recién convertidos, la iglesia del Señor. Dice, y la expectativa, hermanos, de los hermanos que tenían por la salud, por el bienestar del apóstol Pablo, y por otro lado el apóstol Pablo pensando qué es lo que está pasando con la obra, con la iglesia de Dios afuera, mientras yo estoy aquí en la cárcel. ¿Cuáles eran sus emociones? Vamos a ver sus emociones. Y esto lo vamos a encontrar, hermanos, aquí en el versículo 19, dice con denuedo, para dar a conocer, dice con denuedo, o sea, con valentía, con valor. Esto nos habla, hermanos, que el apóstol Pablo, él era un ser humano como nosotros. Él estaba en la cárcel, él tenía temor, él tenía, hermanos, temor de lo que le iba a pasar, su salud física, su salud mental. Tenía, a lo mejor me van a matar. La soledad, el abandono, la depresión, la tristeza, la confusión, la incomodidad de estar en este lugar, en esta celda. Todos eran esos temores que él tenía. ¿No cree usted que son las mismas emociones que tenemos nosotros ahora? ¿Verdad? Las mismas emociones. El temor, la tristeza, la depresión, la confusión, la incomodidad, el abandono, que personas nos han abandonado. Pero por otro lado, vamos a ver, hermanos, cuál fue su petición. ¿Qué es lo que él pidió a los hermanos para que oren por él? Y lo vamos a encontrar, hermanos, en el versículo 18, dice, el 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Él estaba pidiendo, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Número 1, sabiduría para poder dar la palabra oportuna, para poder testificar el Evangelio de Cristo. Y al mismo tiempo estaba pidiendo valor, porque tenía todos estos temores que nosotros hemos mencionado, para poder llevar a cabo esa misión que Dios le había dado en este lugar. El apóstol Pablo, hermanos, quizás, si nosotros nos podemos a pensar, quizás si estuviéramos en la cárcel, uno diría, Señor, sáquenme de aquí, hermanos, oren por mí, mira lo que me está pasando, y lo de esto y lo de acá. Pero mírense, el apóstol Pablo, hermanos, con otra perspectiva, con ojos espirituales, él había estado meditando toda la situación que estaba sucediendo. Y podemos ver, hermanos, cómo es que esta petición, hermanos, que él presenta para que los hermanos oren en su favor, fluye, hermanos, después de que él hace una descripción de la batalla espiritual que todos nosotros enfrentamos y que por seguro él estaba enfrentando. Después de haber descrito, hermanos, el poder y la naturaleza del enemigo de Satanás. Y después, hermanos, de apropiarse de esa armadura de Dios. Una vez que él ha hecho todas estas cosas, él comienza a darse cuenta. Sus ojos ya no son los mismos, los ojos físicos.
Son ojos espirituales, son los ojos de Dios. Él está viendo oportunidades, Él está entendiendo, hermanos, cuál es su función, cuál es su rol, cuál es la posición que Él tiene en este plan eterno que Dios tiene para reconciliar, hermanos, a la humanidad consigo mismo. Ahora, hermanos, Él puede ver su condición, su posición, sus circunstancias con una nueva perspectiva, con un mejor entendimiento, con ojos espirituales, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Él está orando, hermanos, en el Espíritu Santo de Dios. Él ahora puede decir que Él es, dice el versículo 20, Él es un embajador de Jesucristo y que Él posee el Evangelio de salvación, hermanos, que es el único Evangelio que puede dar vida eterna. Que su campo misionero, hermanos, estaba en este lugar, en esta cárcel, en esta celda, donde muchas almas necesitaban escuchar el Evangelio de Dios. Soldados, y aún dice en el libro de Filipenses, se menciona el pretorio, que era la guardia de élite, hermanos, de Roma. ¿Quién iba a llevar el Evangelio a esta élite de soldados? Y el hermano se da cuenta que él por nada del mundo perdería, hermanos, esta gran oportunidad que Dios le había concedido para testificar de él. Que a pesar de sus dudas y temores, él solo pedía valor, sabiduría para hacerlo. Voy a terminar, hermanos, con un testimonio de un hermano que es muy querido por nosotros. Y en un día de evangelismo me hizo acordar lo que el apóstol Pablo, hermanos, estaba viviendo. Y él mencionó, quizás algunos de ustedes se van a acordar, y él mencionó que él tiene un empleador, un patrón bien difícil, tiene un carácter muy fuerte, él es inconverso el patrón, y que siempre lo ha tratado fuerte. En 3 oportunidades él mencionó. Y él ha tenido muchas emociones y muchos sentimientos en cuanto, hermanos, a esta relación que él tiene con su patrón. Muchas veces ha querido huir, irse, buscar otro lugar. Pero después de meditar, después de pensar en esa función, en ese rol que él tiene, que Dios le ha dado, hermanos, dentro de este plan eterno de Dios de ganar almas. Fíjense, en lugar de estar pidiendo, ayúdenme, oren para irme por otro lado, o quizás actuando de una manera, hermanos, no agradando a Dios contra esta persona, él solamente pedía que nosotros estemos orando a Dios para que él pueda tener paciencia, para que él pueda estar en este lugar, porque él se dio cuenta, él, hermanos, llegó a esta conclusión, que este hombre necesitaba de Dios, necesitaba salvación, y que Dios le había dado esa oportunidad a él de estar en ese lugar para hacer esa luz, para que este hombre pueda recibir el mensaje, el Evangelio de Dios. Hermanos, Dios bendiga su palabra, Dios bendiga sus vidas. Si hay una persona que no conoce al Señor Jesucristo, esta actividad espiritual que es conversar con Dios, que es la oración, hermanos, es un privilegio de los hijos de Dios. Y para poder apropiarnos, hermanos, de esta actividad espiritual de conversar con Dios, lo primero que tenemos que hacer es recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Si hay alguna persona, un amigo, que no conoce, que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, yo le invito, después del servicio o en otro momento, acérquense a nosotros, a mi persona, mi esposa Liana, cualquier hermano aquí en el ministerio. Nosotros vamos a estar más que gustosos de poder compartir la palabra de Dios y usar la palabra de Dios para mostrarte el camino de salvación. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.
Así concluimos esta serie de estudios dedicada al libro de los Efesios. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado durante todo este tiempo. Rogamos a Dios que este libro haya sido de bendición y edificación para tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.